Agenda 2030, para poner al corriente al público, es la agenda de la humanidad según las Naciones Unidas. Es una agenda que fue constituida en septiembre del año 2015 vía resolución 71 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que decidió a partir de entonces que todo el mundo debía cumplir a más tardar al año 2030, por eso se llama Agenda 2030, una serie de 17 objetivos que están divididos en 169 metas. Bien, esa es la información dura. Piensen ustedes un segundo. ¿Por qué Naciones Unidas y por qué sobre todo un puñadito de burócratas de Naciones Unidas tienen el poder para decir esta es la agenda de la humanidad? ¿Cuál es la humanidad que ha colocado esa gente ahí en primer lugar para que nos obliguen a todos nosotros a cumplir con esos deseos? Entre esos 17 objetivos vos ya has mencionado varios. Por ejemplo, el aborto. El aborto es uno de los objetivos, concretamente es una meta, es la meta 6 del objetivo 5 y también es una meta que está en el objetivo 3 de la Agenda 2030, donde pretende que todas las naciones del mundo, todos los estados del mundo legalicen el aborto a más tardar para el año 2030. ¿Por qué razón? Porque creen en los derechos de la mujer y la salud sexual y reproductiva. Esas son todas las palabritas que ellos utilizan para confundir. La realidad es que cuando uno estudia los informes de Naciones Unidas se da cuenta muy rápidamente que el objetivo es disminuir la natalidad. En Naciones Unidas están desesperados desde el año 1974 en adelante por disminuir la natalidad del mundo. Entonces, el aborto es una política muy fuerte de disminución natal. Vamos a ver, podemos dar un montón de ejemplos. Vamos a dar 2 ejemplos porque a mí me gusta que las cosas que uno afirma siempre tengan datos atrás. Claro. Pensemos en España. España es un país que se está suicidando demográficamente, tiene una tasa de natalidad de 1,1 hijos por mujer y necesita por lo menos el doble para subsistir en el tiempo como nación. Y sin embargo en España se abortan por año alrededor de 100.000 niños españoles y nacen por año alrededor de 400.000 niños españoles. O sea, solo con aborto se ha reducido la natalidad un 20%. La otra gran forma de reducir natalidad, que también es parte de la Agenda 2030, es lo que llamamos ideología de género. ¿Qué es la ideología de género? Es una idea muy absurda, según la cual la autopercepción de uno basta para definir la identidad de uno. Digo que esto es muy absurdo porque la identidad está determinada hasta cierto punto también por la realidad física del ser humano. Es decir, la identidad del ser humano no es simplemente una ilusión o una fantasía o una idea, sino también es una realidad corpórea, porque somos animales y no somos espíritus flotantes en el vacío. Entonces, según esta ideología, por ejemplo, yo ahora, con solo autopercibirme mujer, pues entonces soy una mujer. Y esto que es tan absurdo son las políticas públicas de nuestros estados, de prácticamente todos nuestros estados en Occidente, que han sido bajadas por Naciones Unidas, atención a esto, desde 1995, en la 4ª Conferencia Internacional de la Mujer en Beijing, se obligó a todo el mundo a que aplicara algo llamado perspectiva de género, que es precisamente lo que acabo de explicar. Ahora, ¿qué efecto tiene esto a largo plazo? Bueno, ya estamos en el largo plazo. Exactamente. En marzo de este año, en Estados Unidos, salió una encuesta de Gallup, que es una de las encuestadoras más importantes del mundo. ¿Sabes cuánto LGBT tiene la generación Z? La generación Z es la más joven de todas las generaciones en pie en este momento. Tiene 22,9% LGBT. ¿Esto es poco o es mucho? Bueno, históricamente en Estados Unidos, personas homosexuales dentro de la gama de la homosexualidad, o sea, incluimos lesbianas, trans, etcétera, estaban entre el 3 y el 5%. Ahora, la generación Z prácticamente 23%. Tenés un 23% de personas de una nueva generación que no se van a reproducir. A ver, los militantes de la diversidad tienen una característica muy interesante, que es precisamente como no les gusta la diversidad, pues no se reproducen. Solamente hay reproductividad entre
diversidad sexual, cuando el sexo es el mismo, más allá que después se puede discutir las cuestiones vinculadas a si hay afecto o no hay afecto, pues entonces no hay reproducción. Con lo cual, con una política, además del aborto, que son las políticas de género que han engañado a toda una generación, ya tenés 23% de personas en Estados Unidos que no se van a reproducir.